Después de la Gran Depresión del año 29, dije en este programa hace un rato, John Maynard Keynes le dijo al Estado, hay que activar la demanda, hay que ponerle dinero, plata a la gente en la mano para que salga a consumir, para que active la economía. Y si al Estado le toca pagarle a la gente para que abra un hueco y lo vuelva a tapar, pues hay que pagarle, con tal de que tenga con qué ir a mover la economía. Mover la economía significa con tal de que tenga con qué ir a comprar el pan, los huevos, las lentejas, los frijoles, el arroz, las camisas, los zapatos, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mover la locomotora económica. Si a la gente no se le entrega la caja que necesita mínima, pues la economía se resiente, porque en lugar de activarse, se para. El discurso o el debate sobre el salario mínimo es un debate muy conectado con la llamada teoría de la economía del bienestar. Y muchos economistas clásicos o liberales o incluso neoliberales cada vez están más inclinados a decir que no, que esa fórmula ya no funciona, que el salario mínimo tiene que dejarse allá en las anaquelas de la historia, que hay que volver al laissez-faire, es decir, a que cada quien cobre lo que pueda y que cada quien pague lo que pueda. Eso tampoco es así, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es necesario un piso de regulación, porque es una falacia decir que el salario se negocia libremente entre trabajador y empresario. Eso no es cierto. Siempre el eslabón más débil en esa negociación será el trabajador, porque él lo único que tiene para vender es su mano de obra, su conocimiento, su destreza. Y si está en un área muy competida, pues menos vale. Y si dejamos eso ahí, al libre mercado, pues entonces terminarán pagándole a 1.000 pesos la hora. Porque es que tengo 100 personas ahí haciendo fila. Si quiere, coja 1.000 pesos. Y si no, váyase. Es necesario un mínimo. Pero con respecto a ese mínimo, es necesario que los negociadores y los analistas no nos sigan engañando diciendo que un aumento de 3 o 4 puntos en el salario mínimo afecta a la economía. Eso no es cierto. No hay ninguna demostración económica que pueda aguantar esa sustentación. Si el salario mínimo hoy en Colombia está cerca de 900.000 pesos, aumentar el 4% sería 36.000 pesos. Y si usted es una micro y pequeña empresa que tiene hasta 50 trabajadores, asuma que usted tiene 50 trabajadores. 30.000 pesitos por 10 personas son 300.000 y por 50 son 1.500.000. A usted se le aumentaría su egreso por nómina en 1.500.000. Pero lo que no podemos dejar de ver es que a ese valor de 30.000 pesitos que se le aumenta el salario mínimo en la micro y en la pequeña empresa, hace rato pasó y quedó arrasado, porque el 1 de enero los banqueros, como ya lo mostró don Gustavo Muñoz, te suben la cuota de manejo, te suben la cuota de retiro, es decir, y nadie los controla. Te van a cobrar 500 pesos, 700 pesos, 1.000 pesos, 1.500 y nadie dice nada. El gobierno no nos defiende. Pero los bancos te suben las tasas. Pero las empresas de servicios públicos te suben el costo del servicio público y no en el 3%, ni en el 4%. Te la suben en el 8%, en el 10% y hasta en el 20%. Y nadie dice nada. El gobierno no aparece. Y los trabajadores siguen enfermando y se siguen accidentando y las EPS no aparecen por ninguna parte. Y al empleador le toca pagar la incapacidad.
y le toca tener el reemplazo de ese trabajador que no puede trabajar y la EPS no hace nada y el gobierno no hace nada. Esos son los costos ocultos. Y entonces usted va por el camino y la fotomulta. Y entonces usted necesita sacar o renovar el pase y es un salario mínimo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted sabe esa plata para dónde va? ¿Usted sabe la plata de las fotomultas y de las renovaciones de pases para dónde va? Y la plata que nos cobran en las oficinas de registro porque hicimos una hipoteca, un cambio de vivienda, compramos o vendimos vivienda, esos valores que cobran las notarías y las oficinas de registro, ¿eso dónde queda? Y eso sube no el 3%, eso sube el 8% y el 12%. ¿Y quién dice algo? ¿Dónde está el gobierno con su capacidad regulatoria? Entonces, por favor, seamos serios. No trabajemos parados sobre la cabeza del eslabón más débil de la cadena económica, que es el trabajador de salario mínimo. Que el que gana un salario mínimo no es ni un ingeniero civil, ni un economista experto, ni un médico experto, ni nadie que esté cobrando 2, 3, 4, 5, 10 millones de pesos, y mucho menos lo es un político, porque esos cobran si son congresistas, y muchos que no son congresistas, que son concejales, diputados, secretarios de despacho y demás, muchos, no todos, pero muchos, más de los que quisiéramos que fueran, cobran por debajo de la mesa. Y usted y yo sabemos cómo cobran. Así que no nos hagamos los, y usted me entiende, seamos serios. Y a los gremios les insisto, Soy lo acaba de decir, hay más de 200 y tantos, hay casi 300 microgremios en el país. Y hay 7 gremios cacaos, que son los que le hablan al gobierno y se amangualan con el gobierno. ¿Y por qué esos 300 gremios chiquitos no creamos una gran coordinadora nacional de gremios y le hacemos cosquillas al gobierno y le jalamos las mechas al gobierno a ver si finalmente nos mira y nos pone cuidado? Es que los gremios no son para ser importantes, sino para hacer cosas importantes. Y en este momento de debacle económica, no nos podemos dejar meter los dedos a la boca. Y a los señores de las centrales obreras les digo, sean serios. ¿Llamaron ustedes a los informales? ¿Llamaron ustedes a los microempresarios? ¿Les consultaron? Sean serios. No se sigan amangualando con la vergajada de este país. Buenos días.